de Dios. Vamos, amados en el Señor, a ir al estudio del día de hoy. Recuerde que estamos estudiando de la ley de Dios. Gracias al Señor porque hemos tenido esta hermosa reunión de oración. Ahora también estudiaremos la confesión de fe. Vaya al capítulo 19 de la ley de Dios. Hoy estudiaremos el párrafo número 5. Y le invito a que también pueda abrir su Biblia en Mateo 19, verso 16 al 22. Mateo 19, verso 16 al 22. Mateo 19, verso 16 al 22. Doy lectura en el nombre de Cristo. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Amén. Oremos. Amado Padre, esta porción de las Escrituras ha sido leída. Reconozco delante de ti, Señor, que dependo totalmente de tu Santo Espíritu. Si no fuera por tu Santo Espíritu, vana sería la predicación, vana sería este estudio, vana sería la oración. Pero es tu Santo Espíritu el que nos permite orar como conviene. Es tu Santo Espíritu el que nos recuerda todas las cosas que tú nos has dicho. Es tu Santo Espíritu el que inspiró las Sagradas Escrituras. Y es el Espíritu Santo de Dios, aquella tercera persona de la Trinidad, la que necesitamos en esta tarde para que pueda abrir nuestros ojos y comprender así la Sagrada Escritura. Líbranos, Señor, de todo error doctrinal. Líbranos, Señor, de toda palabra que no esté acorde a lo que tú quieras decir. Ayúdenos a hablar de acuerdo a las sanas palabras que a través de las Escrituras tú nos has mostrado. Te ruego que si hay alguno de nosotros que no ha nacido de nuevo, puedas entrar a su vida y a su corazón y hacerle una nueva criatura, la cual ame tu santa y bendita palabra y encuentre una salvación tan preciosa en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien lo decíamos anteriormente, estamos viendo el capítulo 19 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Estamos hablando sobre la ley de Dios. Ahí tienen la Confesión de Fe, ¿cierto?, en sus manos. Vaya al capítulo 19.5. Capítulo 19.5 dice: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. En este párrafo número 5 de la confesión, hemos analizado anteriormente que donde escribió Dios la ley, en el corazón del hombre. ¿Y quién fue el primer hombre? Adán, ¿cierto? Entonces en el corazón de Adán Dios escribió esta ley. ¿Qué ley especial le dio a Adán? Muy bien, hermana Yael, el pacto de obras.
Aparte de esto, ¿qué es lo que ellos recibían si infringían los mandamientos de Dios? Perfecto, mi hermano José, la muerte. Y después de la caída, después que Adán y Eva pecan delante de Dios, ¿esta ley sigue estando en el corazón del hombre? Amén, aún sigue, ¿cierto? Y en nuestra lectura de Romanos nos pudimos dar cuenta aún más todavía y reafirmar lo que hemos estado estudiando. Aparte de que la ley de Dios fue escrita en el corazón, también debemos reconocer que ¿dónde fue entregada la ley escrita? ¿Pero dónde? ¿En qué lugar fue? No, ¿dónde fue escrita, escrita de puño, si lo podemos decir, como dijo la hermana Yael, en piedra? ¿En qué lugar fue escrita? En el monte Sinaí, perfecto. Fue escrita en 2 tablas, donde las primeras tablas dicen 4 mandamientos acerca de Dios y la segunda tabla son 6 mandamientos acerca de Dios. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos? Hermana Yael, ¿cuál es el primer mandamiento? Perfecto. Segundo mandamiento, hermano José. No te harás imágenes. Amén. No te harás imagen. Hermana Josefina, tercer mandamiento. No tomarás. Perfecto. Hermana Joana, cuarto mandamiento. Exactamente. Hermano Claudio, quinto mandamiento. Honra. Ahí tenemos, ya tenemos, ¿cierto? Los 4 acerca de Dios y 1 acerca de lo que es referido al hombre. Entonces nos quedarían 5. ¿Cuál otro? No matarás. Perfecto. No cometerás adulterio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Faltan 2. No codiciar, ¿sí? Y faltaría 1. ¿Ah? Muy bien, hermano Vicente. Muy bien, lo felicito. No hurtarás. Ahí tenemos esos 10 mandamientos. Es importante que cada uno de nosotros como cristianos esto lo tenemos que entender. Siempre acuérdese, ¿dónde están los mandamientos escritos? Obviamente en la palabra, pero ¿en qué parte? En el corazón, pero escritamente aquí, ¿en qué capítulo de la Biblia están los 10 mandamientos? Éxodo 20, perfecto. ¿Y dónde más? Deuteronomio, capítulo 5. Entonces es importante también ir señalando dónde están los mandamientos para que nosotros los vayamos repasando, para que los vayamos entendiendo. Luego también vimos que la ley, estos 613 mandamientos contenidos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es lo que compone los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. ¿Cierto? Ahí hay contenido desde Génesis a Deuteronomio, hay contenido 613 mandamientos. ¿En cuánto se subdividen esos 613 mandamientos? ¿Cuáles son las divisiones que tiene la ley? Moral, muy bien. ¿Y cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Hermano José, ¿recuerda cuál es la otra división de la ley? Tenemos la ley moral, civil, hermana Joana, ley moral, ley civil y ley. Si alguien puede ayudar a hermana Joana. Ley ceremonial. Perfecto. Ahí están las 3 divisiones de la ley. Tenemos las leyes ceremoniales, las cuales ¿a quién tipifican? Son tipos de Cristo, ¿cierto? ¿Y esas leyes están todavía vigentes? No, ¿cierto? Han sido abrogadas con el cumplimiento de Cristo. Entonces, ¿para qué nos pueden servir esa ley ceremonial? Como ejemplo, y para conocer más a quién, para conocer más a Cristo y su obra. Luego tenemos la ley civil. ¿La ley civil está vigente? ¿Están seguros? ¿Se acuerda el párrafo número 4? La ley civil ya no está vigente porque cayó ¿qué Estado? El Estado teocrático de Israel. ¿Se acuerda? ¿Cuándo cayó el Estado teocrático de Israel? ¿Cuándo? No, porque después reinó David, reinó Salomón. Pero ¿cuándo cayó ese Estado ya civil? En el año 70, ¿cierto?
emperador Tito. Porque Cristo, que había dicho del templo, no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en Mateo 24 dijo, hay de las que críen en aquellos días, ¿cierto? Será, ¿cierto? Esa persecución en Mateo 24 que iban a recibir los israelitas, ¿cierto? Los que estén en Jerusalén huyan a los montes. Iba a venir eso, iba a venir ese colapso, porque le tenía que dar paso todo esto al nuevo pacto. Entonces esta ley civil están abrogadas por Cristo desde la caída del Estado de Israel en el año 70. ¿Pero son útiles esas leyes? Sí, ¿cierto? Pero son útiles como principios bíblicos. Principios bíblicos. Nosotros podemos obtener de esos mandamientos principios bíblicos, pero no una obligación como implantarlo en un Estado, en una iglesia, así, ¿entiende? Porque lo que corre ahora en el nuevo pacto es los 10 mandamientos. Y a eso es lo que nosotros vamos a analizar en el párrafo 5, que tiene por título la obligación inseparable de la ley de Dios. O sea que nosotros aún tenemos una obligación hacia lo que es la ley moral. La ley moral. ¿Qué nos decía la confesión de fe? La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Entonces, nuestros hermanos bautistas del año 1689, entendiendo también que en 1644 ellos habían hecho también la primera confesión de fe bautista, y ellos siguieron reafirmando años después en esta segunda confesión de fe lo mismo. La confesión de fe de Westminster afirma lo mismo. Y recuerde que muchas personas al oír que la salvación es por gracia, ellos dijeron entonces, si ya somos declarados justos por Dios, si ya somos salvos por gracia, entonces la ley no sirve, porque ya estamos listos, Cristo ya pagó la ley. Y a esa doctrina falsa se le llamó antinomianismo, antinominiano, o antinormas, antiley. ¿Se fijan? El antinominiano que dice, no, si la ley quedó en el pasado, me puede ayudar ahora un poquito. Puedo amar al Señor así cumpliéndola, pero como que le baja el perfil. Siempre debemos entender que cuando hablamos de la ley de Dios hay dos extremos. Tenemos el legalismo absoluto. No, si usted no cumple la ley se irá al infierno. ¿Me entiende? Y el otro extremo, no, si la ley yo puedo ocuparla como un principio bíblico, como algo, ¿me entiende? No importa. Pero confesionalmente nuestra posición es que la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. ¿Quiénes son los que han sido justificados? Los escogidos, ¿cierto? Los que poseen fe, porque Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que por medio del sacrificio de Cristo nosotros somos declarados justos. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, toda su justicia perfecta, toda su vida perfecta, de esos 33 años de vida aproximadamente que Él vivió, toda esa vida perfecta, por la fe se me transfiere en mi vida. Por la fe. La fe es la cañería por donde la gracia, por donde la vida de Cristo misma perfecta se viene a nosotros. Y toda nuestra vida pecaminosa ha sido cargada ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y su muerte, ¿qué hace su muerte? Paga toda nuestra deuda. Toda la absoluta, la totalidad de nuestra deuda. Entonces, aquí también, haciendo un equilibrio, dice la ley moral aún es una obligación en todas las épocas, en todos los tiempos. Desde siempre ha sido una obligación y aún en el pacto de gracia sigue siendo una obligación. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él es santo desde la eternidad, es santo desde siempre. Él no tiene comunión con el pecado. Él aborrece a los que hacen iniquidad. Él, de verdad que Él no soporta ni siquiera, nunca se quede con ese pensamiento de que dicen, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es mentira. Dios aborrece tanto al pecador como al pecado.
Porque ¿quién va a ir al infierno? ¿El pecado? Va a ir el pecador, ¿me entiende? Si el pecado al final no es un ente abstracto, el pecado es una persona que transgrede una ley divina que está escrita en su corazón, que está escrita también en papel, si lo podemos decir, que ha sido revelada. Entonces, tenemos una obligación, porque Dios sigue siendo santo. Pero al decir aquí justificados, está hablando de que estas personas, obviamente, que están obligadas a hacer la ley, no están obligadas a hacer la ley para ser salvos. ¿Me entiende? Porque ya han sido declarados justos. Esta obligación que tenemos de hacer la ley, es porque nuestro Dios a quien nosotros servimos es un Dios santo, es un Dios que se merece que nosotros nos esforcemos totalmente para agradarle en todo lo que hacemos. ¿Nos vamos a caer? Sí, pero tenemos que levantarnos al reconocer nuestros pecados delante de Cristo, para hallar el perdón en Cristo y seguir amando esta ley, de la cual dice el Salmo 1, debemos meditar en ella de día y de noche. Sam Waldron, en su comentario a la Confesión de Fe, dice: la obligación de obedecer la ley es una parte inevitable de toda la existencia humana. Entonces, cuando hablamos de nuestra obligación a obedecer la ley, es algo inevitable, es algo que toda existencia humana está obligada a hacer, sea cristiano o no sea cristiano. Tanto para los justificados, para los que no están, porque deben total obediencia a su Creador. Es decir, Dios nos creó, como dice el libro de el libro de Eclesiastés capítulo 7, que dice que el Señor a nosotros nos creó rectos. Pero los hombres y mujeres fueron los que buscaron las cosas pecaminosas. Entonces es importante que nosotros vayamos considerando eso. ¿Hemos sido salvos? Sí, pero aún estamos obligados a cumplir la ley. No para obtener una salvación, sino porque estamos obligados y tenemos esa obligación delante de nuestro Creador, delante de un Dios que es tan recto, tan puro, tan santo, que no soporta el pecado. Para ello, la confesión de fe recurre a Mateo 19, verso 16 al 22. Voy a ir dando los textos para que los vaya buscando. Por favor, hermano Wilson, Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Hermano José, por favor, Romanos 3, 19 al 20. Hermana Yael, Romanos 6, 4. Hermano Claudio, Romanos 7, 6. Hermano Vicente, por favor, Romanos, si lo puede anotar por ahí, Romanos 8, 3. Romanos 8, 3. Hermano Ángel, Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Hermana Joana, Romanos 13, del 8 al 10. Hermana Josefina, Primera de Corintios 7, 19. Primera de Corintios, sí, 13 del 8 al 10. Romanos 13 del 8 al 10. Y hermana Josefina, Primera de Corintios 7, 19. Mientras usted busca su texto, yo voy a partir con el primero, Mateo 19, del 16 al 22. Hemos visto aquí, en la lectura, ¿cierto?, que hicimos al principio, que un hombre rico se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre rico desea una respuesta, que qué cosa buena él haría para obtener esta vida eterna. El Señor Jesucristo le muestra a este joven su pecado. Él quiere obtener la salvación por medio de sus obras. Cristo le muestra la obligación que tiene todo ser humano de hacer los mandamientos, sea una persona justificada o no sea una persona justificada, toda persona está obligada a hacer los mandamientos. Este joven dice que él había guardado todos estos mandamientos, pero el Señor le muestra que su ídolo era el dinero. Es decir, él no podía ni siquiera cumplir el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí una detención
Cuando hablamos de no tener dioses ajenos delante de mí, no hablamos de tener a Dios como lo más importante. ¿Por qué? Aunque eso es cierto, es una media verdad. ¿Por qué? Miren lo que le voy a decir. Porque si decimos que Dios tiene que ser lo más importante, entonces un ídolo puede ser un poco menos importante, ¿me entiendes? Porque la idolatría consiste en eso también, que hay gente que tiene un ídolo principal y después vienen puros ídolos chiquititos. Entonces cuando hablamos de no tener dioses delante de Él, estamos hablando de que delante de su presencia no debe haber nada. No debe haber nada que esté primero que Dios. ¿Te fijas? No es solo que Él sea lo más importante, Él lo debe ser todo. Porque delante de mí es delante de su presencia, delante de la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? ¿En la iglesia, hermano? En todo lugar. Y si la presencia de Dios está en todo lugar, ¿eso quiere decir que puede existir un ídolo secundario en nuestra vida? ¿Puede existir un segundo ídolo, un tercer ídolo, un cuarto ídolo, que Dios tenga el primer lugar, pero el segundo y tercero no? No es como una persona dice, no, Dios es mi primer lugar, después en segundo lugar viene mi familia, en segundo no. Dios es todo o no es nada. Es así, porque delante de su presencia no debe existir nada. Nada que tenga una cierta competencia con las cosas del Señor. Y este joven rico se fue triste. ¿Y por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas de las cuales él era reo de ese pecado. ¿Qué le mostró Cristo? Que era un pecador, que por sus propias obras no puede ser justificado, pero le mostró, como estamos viendo acá, que todo ser humano en esta tierra tiene la obligación de poner por obra la ley de Dios. Porque Él es nuestro Creador y nuestro Creador es un Dios santo. Se lo he dicho, no con fines salvíficos, sino porque es nuestra obligación delante del Creador. ¿Se fijan? Siguiente texto, por favor. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonios, y sus pensamientos acusan todos unas veces y otras defendiéndolos. Hasta ahí. Entonces, ¿por qué todo ser humano tiene la obligación? Porque alguien podría decir, no, pero no todos tienen una Biblia. Ya, podría alguien justificarse ahí. Pero lo que hemos identificado en el principio de los párrafos, ¿dónde ha escrito Dios la ley? En los corazones. ¿Y aún después de la caída la ley sigue escrita en el corazón? Amén que sí. Entonces aquí, según lo que leía el hermano Wilson en Romanos 2.14, está diciendo que los gentiles, es decir, las personas de las demás naciones que no tienen la ley, ellos cumplen por instinto los dictados de la ley. ¿Y dónde están esos dictados de la ley? En el corazón. Le va dictando. Tiene una conciencia que le va diciendo, no, robar es malo. Mirar la mujer del prójimo es malo. Codiciar lo que otro tiene es malo. ¿Se fija? No sé, un padre normal no le va a enseñar a robar a su hijo. Sea cristiano o no sea cristiano, ¿cierto? No le va a enseñar a robar a su hijo. No le va a enseñar a odiar a las personas o a matar a una persona. Alguien que esté cuerdo no lo va a hacer. Y eso nosotros debemos reconocerlo. Por lo tanto, dice que hay una conciencia dentro del ser humano que lo va acusando. Pero también hay una conciencia que lo defiende. ¿Entiende? Entonces eso quiere decir que el ser humano, al tener escrita la ley de Dios en su corazón, le debe obediencia a ¿quién? Le debe obediencia a Dios. Por eso cuando conversamos con las personas, no es llegar y decirle, oiga, acepte a Cristo en su corazón y le va a ir bien en la vida. No. Vaya a la ley de Dios. La ley de Dios dice esto. Todo ser humano está obligado a esto, a esto, a esto. Y la gente dice, no, es que yo nunca leí una Biblia, pero ¿quién le enseñó a usted que malo era robar? ¿Entiende? Si eso está dentro de su conciencia, eso quiere decir que le debe obediencia al Creador. Y si no ha sido obediente al Creador, usted merece hoy el infierno. Pero solo por medio de Cristo usted puede ser declarado justo. Solo, a través de Cristo y por medio de la fe.
usted puede aferrarse a este Salvador y hallar esperanza de salvación y vida eterna en Él. Siguiente texto, por favor. Romanos, ¿Sí? Romanos 9, ¿no? No, pero no lo buscó. Romanos 3, 19 y 20. Acuérdense, siempre andar con un lapicito o algo para ir anotando para que no nos vayamos traspapelando. Romanos 3, 19 y 20. Amén. Justificación por medio de la fe. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces aquí también, por ningún motivo, nuestra confesión de fe está diciendo, usted va a ser salvo por medio de la ley. No está diciendo eso. Tenemos la obligación de cumplir la ley porque Dios, como nuestro Creador, lo colocó en nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede ser salvo por medio de la ley, porque ninguno de nosotros puede ser 100% justo para siempre, por su propia fuerza. Pero sí la ley tiene un fin, y mostrarnos nuestro pecado es, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de la ley? Es mostrarnos nuestro pecado. Es mostrarnos que somos culpables de quebrantar la ley de un Rey soberano y eterno y dueño de todas las cosas. Como el predicador R.C. Sproul pudo decir, somos culpables de traición cósmica. Imagínense, somos culpables de traición cósmica. Somos culpables de quebrantar la ley del dueño de todas las cosas. Y eso nos hace un gran, pero gran pecador. Eso hace que cada ser humano que nace en esta tierra, nace siendo un pecador. Y nace cargando una culpa de pecado tan grande, amado. Tan grande que es impagable con sus propias obras. Por eso nunca entienda que la justificación se trata de que usted aquí tiene unas obras buenas y aquí tiene unas obras malas. Entonces, si sus obras buenas pesan más, es mejor. No, el Evangelio no se trata de eso. Si usted no tiene el 100% de las obras buenas, no puede entrar al cielo. Entonces, decimos que es imposible para nosotros. Pero Cristo dijo, lo que para vosotros es imposible, para mí es posible. Por eso nosotros debemos confiar ¿en quién? En Cristo para nuestra salvación. Porque Él es el que vive una vida perfecta por nosotros y paga totalmente una deuda por aquellos pecadores que ponen su fe en Él. Siguiente texto, por favor. Romanos 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, estamos bajo la gracia, ¿eso quiere decir que ya no vivimos sin ley? No, porque está diciendo el pecado ya no nos va a dominar. Entonces, le está diciendo, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, si lo podemos decir en el sentido del antiguo pacto. Estamos bajo la gracia. Porque solamente por el regalo de Dios, el regalo de Dios que es su Hijo, Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Pero aún seguimos teniendo, después de ser justificados, una obligación de cumplir la ley. Por eso es importante entender que despreciar uno de los mandamientos es pecado. Y es una falta grave delante de Dios. Por eso las personas que dicen del cuarto mandamiento, del día del Señor, dicen ellos, no, es que todos los días son del Señor. No es necesario el domingo, si al final todos los días son del Señor. Pero entienda una cosa, el Señor dice que debíamos guardar el día de reposo para santificarlo. El día, su día, el día que obviamente en la nueva creación Cristo resucitó. ¿Qué día? Un día domingo. ¿Qué día se reunía la iglesia? Un día domingo. ¿Qué día se le apareció Cristo a los discípulos?
Y cuando vino la otra semana, ¿qué día vino? Un día domingo. Entonces usted se va dando cuenta que ese es el día en el nuevo pacto en el cual el cuarto mandamiento es efectivo y sigue vigente aún en nuestros días. No debemos olvidar, amados, no debemos despreciar los mandamientos de Dios, porque aún tenemos esa obligación. Hayamos sido justificados o no hayamos sido justificados, seguimos con esa obligación. Siguiente texto, por favor. Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la ley. Entonces, por la ley vino el conocimiento del pecado, y cuando conozco que soy un pecador, estoy reconociendo que soy merecedor del castigo y del infierno. Soy merecedor de las peores consecuencias en este mundo. Soy merecedor de cada una de las cosas que me pasan en esta vida, y ni siquiera lo que me pasa en esta vida alcanza ni siquiera a pagar algo mínimo de lo que merecemos por a causa de nuestros pecados. Pero aquí dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, obviamente de esa que nos condena, porque ya hemos muerto a lo que nos ataba. ¿A dónde morimos nosotros? ¿Por qué morimos? ¿Cuándo morimos nosotros? Nuevamente le repito la pregunta, ¿cuándo morimos nosotros? Sí, pues cuando creímos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ahí nosotros reconocemos que cuando Cristo murió, morí yo. Cuando usted reconoce que Cristo murió, usted reconoce que usted murió con Él ahí. Porque Él murió por su pecado. Y luego usted ahora resucitó en una nueva criatura. Que ahora vive, no para sí, sino vive para Cristo. Vive para Cristo. Entonces ahora nosotros servimos a la ley, pero no en el arcaísmo de la letra, no en las palabras antiguas, sino en esa ley que es del Espíritu. Nosotros sabemos que hay una obligación de servir a la ley de Dios, y nosotros nos comprometemos con servir a esa ley, aun cuando ya hemos sido declarados justos por Dios. Nosotros deseamos ser más y más obedientes al Señor en su ley, porque es nuestro deber agradar a Dios, porque para eso hemos nacido y ese es el propósito de nuestra existencia, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por favor, hermano Vicente, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Con fuerza nomás, mi hermano Vicente. Porque lo que era imposible para la ley, cuando era ley por la carne, y Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, nosotros entendemos que la ley es incapaz de salvarnos a nosotros. No es que la ley sea mala, sino que nosotros somos el problema aquí. La ley no es mala, por eso no somos nosotros el problema. Pero aquí vino Cristo, vio nuestra condición y dijo, es imposible para ustedes, así que voy a enviar a mi propio Hijo, a mi único Hijo, a lo que más ama eternamente. ¿Y qué va a hacer? Lo va a presentar como una ofrenda por el pecado y va a condenar al pecado en la carne de Cristo. Entonces, nuestros pecados han sido cargados ¿por quién? ¿Quién fue condenado por nosotros? Cristo. ¿Quién fue hecho pecador por nosotros? Cristo. Imagínense si Él es santo. Él es santo. Y consideremos que Él fue hecho pecador, alguien santo fue hecho pecador por nosotros, para que usted y yo fuésemos santos y fuésemos justos. Siguiente texto, por favor, 1 Timoteo 1, 8 al 11. 1 Timoteo 1, 8 al 11, por favor. Pero nosotros sabemos que la
ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para los justos, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres y a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces aquí la palabra es fuerte y si usted se fijó en esta misma versión, no sé si usted predica esta palabra con la otra versión, dice los que se echan con varones, un ejemplo. No es tan explícito. Pero ahora usted va a predicar y aquí dice los homosexuales, ¿se fija? Así como es de claro que dice los que matan a sus padres. Y aunque uno podría decir los irreverentes, los que no muestran reverencia a Dios, los que no muestran respeto a Dios. No sé, por eso hay gente que viene y condena al homosexual, mire tú, mira cómo. Pero si una persona no muestra respeto al Señor, merece el mismo castigo, mire. ¿Me entiende, no? Si no muestra respeto al Señor, merece el mismo castigo. Si alguien es profano, si alguien es inmoral, si alguien es un asesino, si alguien es un mentiroso. ¿Podría decir alguien de nosotros aquí que en esta semana no hemos ni siquiera dicho una mentira? Ni siquiera piadosa. ¿Podría alguno de nosotros levantarse y decir, no, yo no he dicho ninguna mentira, ni siquiera esas mentiras pequeñas, ni siquiera esa mentira por broma? A veces hasta inconscientemente estamos pecando, amados. Por eso es importante reconocer nuestros pecados. Pero aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, esta ley es buena. ¿Por qué esta ley sigue? Porque Dios es bueno y Dios es justo. Por lo tanto, su ley, ¿cómo es? Es buena y justa. Entonces entendamos que la ley, ¿para quién fue instituida? ¿Para los justos? Para los transgresores. Para ellos fue instituida. Y para todo lo que sea contrario a la sana doctrina. Para todo lo que sea contrario al Evangelio de Cristo, que ha sido encomendado, ¿cierto?, para que nosotros lo anunciemos. Es importante, amados, en el Señor reconocer los pecados. Y usted puede decir, ¿y a dónde está aquí no cometerá adulterio? Recuerde que la palabra adulterio, inmoralidad, todo está contenido ahí. Fornicación, todas estas cosas están contenidas ahí. Entonces la ley, honra a tu padre y a tu madre. No sé, si yo no honro a las autoridades, no respeto a los carabineros, no respeto, ¿cierto?, a las personas que están en autoridad, no sea un jefe en el trabajo, si no hago todas estas cosas, verdaderamente estoy quebrantando el quinto mandamiento. Entonces tampoco es sujetarse así textualmente al mandamiento, sino todo lo que conlleva el mandamiento. Consideremos eso, amados. Siguiente texto, por favor. Romanos 13, del 8 al 10. No deban a nadie nada, sino en amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento de estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo, claro, la carta a los romanos fue casi una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo. Y podemos decir que ya en el final de su vida él seguía diciendo que la ley es buena. Él seguía diciendo que aún tenemos una obligación hacia la ley. Debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Sino el que está más cercano a nosotros. Esa palabra prójimo es fuerte porque a veces está cerca de nosotros alguien que no nos agrada mucho. Pero debemos amarlo como nos amaríamos a nosotros mismos. También es importante esto, considerarlo también, que obviamente siempre se dice, ¿cierto?, que el amarse a sí mismo es algo malo. Idolatrarse a sí mismo es algo malo, pero uno también debe amarse a sí mismo, porque si yo no me amo a mí, ¿cómo voy a amar a otro como a mí mismo? ¿Me entiendes?
Si yo me aborrezco, si yo, no sé, me odio a mí mismo, si yo, no sé, ¿me entiende? Tengo todos estos pensamientos malos conmigo, ¿usted cree que voy a amar bien a mi prójimo? No, porque el estándar es, yo voy a amar a otros así como me amo a mí mismo. ¿Entiende? No como mi idolatro, eso es otra cosa. Eso es pecado, pero uno debe amarse a sí mismo también. Amarse de manera santa a sí mismo, como creación del Señor, como hecho a imagen del Señor. Como portador de esa responsabilidad de ser imagen de Dios. Y así respetar a otros, amar a otros. Entonces, ¿cómo cumplimos la ley? ¿Por medio de qué? Por medio del amor. No es esa ley que se dice, si tú no haces esto, yo aquí te voy a apiedrar aquí mismo y te voy a matar. ¿Se fija la antigua ley? Si tú no compres esto, yo te tengo que mandar acá adelante y todo el pueblo te tiene que matar a puras piedras. Y ahora aquí dice, cumple esto por amor a Dios. Cumple esta ley, sé obediente a la ley por amor a Dios. Por amor a Dios. No para obtener una salvación, como le digo, si aquellos que han sido justificados tienen la obligación. Y aquellos que no han sido justificados tienen la obligación de venir a Cristo para ser declarados justos por medio de la fe. Y tienen la obligación, aún después de ser justificados, seguir siendo obedientes a la ley de Dios. Por mientras que se prepara la hermana Josefina, el hermano Wilson va a buscar Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. La hermana Yael va a buscar Gálatas 6:15. El hermano José va a buscar Santiago, capítulo 2, verso 11 al 12. Santiago 2, 11 al 12. El hermano Claudio va a buscar Santiago 2, 10 al 11. Santiago 2, 10 al 11. El hermano Vicente, si lo puede anotar por ahí, por favor. Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Hermano Ángel, por favor, Romanos 3, 31. Romanos 3, 31. Y hermana Joana, Primera de Corintios 9, 12. Primera de Corintios 9, 12. Ahora sí, mi hermana Josefina, por favor. Sí. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? A ver, aquí. Parece que no tiene mal ese texto. Si ese es cierto el 7:19. Sí, por eso me estaba asustando un poco. La circuncisión nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. En el antiguo pacto, aquellos que estaban obligados a cumplir la ley de Dios debían circuncidarse. Cuando ellos se circuncidan, ellos están obligados a cumplir la ley de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto les dice, tú estás incircunciso, de nada te sirve. Tú estás circunciso, de nada te sirve. Sino lo que te sirve es guardar los mandamientos de Dios, es atesorar los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta para todo ser humano de esta tierra, ¿estás atesorando los mandamientos de Dios? Por eso siempre le estoy repasando los 10 mandamientos, porque no podemos ser cristianos y decir, yo amo al Señor. ¿Y ama sus mandamientos? Sí. ¿Y cuáles son? No sé. ¿Me entiende? ¿Cómo voy a amar algo que no sé? Es importante que nos aprendamos los mandamientos, no solo lo aprendamos de memoria, sino que sepamos lo que significan, y no solo sepamos lo que significan, sino que también lo apliquemos a nuestro diario vivir, que eso es lo que más cuesta. Pero todo es un proceso que debemos ir haciendo. Ahora sí, hermano Wilson, por favor, Gálatas 5:6. Sí, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Entonces, en realidad, aquí no es como un compromiso de me voy a circuncidar porque yo quiero ser salvo y no quiero que me maten, una cosa así.
Porque se acuerda que el que no cumpliera la ley se circuncida, y si no cumpliera la ley, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar con él? Había que lapidarlo. Había que lapidarlo. Entonces, aquí dice ahora, en Cristo Jesús, ahora en este nuevo pacto, tanto la circuncisión o la incircuncisión, todas esas cosas no sirven de nada, sino que la fe que obra por amor. ¿Tienes fe? Si tienes fe, tú vas a obrar por amor a Cristo, por amor también a Dios Padre, por amor al Espíritu Santo. Vas a obrar. Vas a obrar. ¿Y qué vas a obrar? Los mandamientos de Dios. Vas a tener ese amor de obrar los mandamientos de Dios. Siguiente texto, por favor. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces no es algo externo, sino haber nacido de nuevo. ¿Queremos amar los mandamientos? Debéis nacer otra vez. ¿Queremos verdaderamente servir al Señor? Debéis nacer otra vez. Y eso solamente Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Siguiente texto, por favor. Amén. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿En qué pacto estaba Santiago? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Esa debiera ser una respuesta fácil. Bueno, el nuevo, pues si se da cuenta que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces Santiago obviamente está hablando en los tiempos ya posteriores al Señor Jesucristo. Y está en el Nuevo Pacto, y como está en el Nuevo Pacto, ¿qué está diciendo? Pues el que dijo no cometa adulterio, el mismo que dijo no matará. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora se llama no la ley que me condena, sino la ley de la libertad. Obro para la gloria de Dios. Obro por amor a la ley de Dios. Obro la ley porque es mi obligación delante de Dios. Obro la ley porque vivo para la gloria de Dios. Es la obligación, nuevamente se lo reitero, de todo ser humano que hay en la tierra, sea justificado o no justificado, obrar la ley de Dios. Es algo ineludible. Toda persona es responsable de esto y nosotros como cristianos debemos, obviamente, siempre notificarle a las personas de estas cosas. Punto número 3 punto número 2 dentro de este párrafo número 5 dice en la confesión de fe, y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Entonces, no solo debemos obedecer los mandamientos, porque es nuestra obligación, por lo que está escrito, sino también por la obligación que tenemos hacia la autoridad mayor, que es nuestro Creador. No es como algo, no, que yo voy a hacer los mandamientos para agradar al Señor, no es tan fácil como decir eso. Yo voy a obrar los mandamientos porque es mi obligación delante de Dios. Aun cuando ya he sido justificado por medio de la fe, aun cuando ya he sido salvo, tengo la obligación de servir a la ley de Dios. ¿Se entiende? Por eso aquí dice, sirvamos a la ley de la libertad. No es que Dios aquí le va a mandar así, no, ahora vamos a lapidar a este hermano porque hizo esto, vamos a lapidar a esta hermana, no, es la ley de la libertad. Ahora nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado, así que ahora obramos la ley del Señor, nos caemos, nos levantamos y seguimos obrando la ley del Señor. Nos caemos, reconocemos nuestros pecados delante del Señor, el Señor viene con arrepentimiento para vida en nuestras vidas y así seguimos nuestro camino del Evangelio hasta que seamos perfeccionados y seamos como Cristo. ¿Se entiende? Tercer punto dentro de este párrafo 5 dice, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente.
Entonces cuando hablamos de esta ley, ¿estamos hablando de qué ley? ¿Ley moral, ley civil o ley ceremonial, hermano Wilson? ¿De qué ley estamos hablando? Ley moral, ley civil o ley moral. ¿Y cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces debemos considerar cuáles son estos 10 mandamientos. Aquí no está hablando de la ley civil ni la ley ceremonial, aquí está hablando propiamente tal de la ley moral. Y si nosotros hiciéramos una exégesis de este texto, es decir, fuéramos al original y viéramos la palabra que dice ley ahí, esa palabra ley apunta directamente a la ley moral. Entonces no hay por dónde uno pueda evitar eso o confundir eso, porque explícitamente está en la palabra. Si bien la obediencia a la ley de Dios no es con el fin de completar u obtener la salvación, sino más bien como una regla de vida en la cual se añade la obligación de obedecer con gratitud a nuestro Creador. Entonces nosotros no cumplimos la ley para obtener una salvación, cumplimos la ley porque es nuestra obligación delante de Dios. Por favor, Mateo 5, 17 al 19. ¿Alguien le da ese texto? Sí, Vicente. Hermano Vicente. Mateo 5, 17 al 19. Fuerte y claro, mi hermano Vicente, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado... Disculpe, hermano, ¿cuál está leyendo? ¿Ah? Mateo 5, 17, ¿cierto? Mateo 5, 17 al 19. Ah, no, 5. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que él vino para abrogar la ley y los profetas, no él venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, y de manera que cualquiera que quebrante uno de ellos, ¿Sigue? y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Muy bien, hermano Vicente. Entonces aquí la palabra del Señor por boca del mismo Jesucristo que dijo, ¿ustedes piensan que yo vine a abrogar los 10 mandamientos? ¿Se fijan? Yo no los vine a abrogar, yo los vine a cumplir. Yo los vine a cumplir, dice el Señor. Y aquí él añade, para si queda alguna duda, dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Es decir, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra... Y ahí, ¿qué es lo que dice? No se perderá ni la letra más pequeña. ¿Por qué dice eso? Y en la versión que leía en 960, nuestro hermano Vicente decía, ni una jota. Porque la palabra verdadera dice esto, es iota. La palabra iota es la palabra más pequeña que hay en el alfabeto hebreo. Entonces, por eso nuestra traducción en NBLA dice, ni la palabra más pequeña, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. Entonces no va a pasar, la ley se tiene que cumplir sí o sí. Tenemos una obligación delante de Dios de servirle por medio de esta ley. Es nuestra obligación. Como le dije, no para obtener una salvación, sino porque es nuestra obligación delante de Dios. Y aquí ¿qué dice? ¿Qué pasa si uno anula uno solo de estos mandamientos? Y así enseña al hombre, ¿cómo va a ser llamado ya en el reino? Muy pequeño. Pero el que enseña a otros, guardando y viviendo estos mandamientos, va a ser llamado grande en el reino de los cielos.
Aquí también nos deja algo importante que entender. Así como en el infierno hay diferentes tipos de, diferente intensidad de castigo, porque dice, el castigo va a ser más tolerable a Sodoma y Gomorra que para ustedes. Es decir, en el infierno hay diferentes niveles de castigo. Hay más castigo para otros que para unos que para otros, perdón. Y aquí igual, si aquellas personas que han sido justificadas obedecen la ley de manera, ¿cómo van a ser llamados? Pequeñitos. ¿Cómo van a ser llamados? Grandes. ¿Me entiende? Hay también niveles de intensidad. Entonces, ¿qué debemos nosotros preocuparnos? De ser obedientes al Señor. No solamente hablar de la ley, sino también vivirla. Y eso es lo que cuesta. En esa vida cuando nadie nos estaba mirando, cuando no hay ningún hermano en la iglesia ahí, cuando quizás no hay nadie viéndonos, pero hay alguien que nos está viendo. Es el Señor. Dice el salmista, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si me voy a lo más profundo de la mar, allí estás tú. Si me voy hasta la más alta montaña, allí estás tú. Si me remontaré a lo más alto del cielo, allí tú estás. No puedo huir de la presencia de Dios. Romanos 3:31, por favor. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Entonces, ¿se fija? Entonces, ¿vamos a anular la ley? Dice el apóstol. ¿Vamos a anular la ley por medio de la fe? No. Al contrario, nosotros vamos a confirmar la fe, vamos a confirmar la ley, perdón. Confirmamos que estos 10 mandamientos son puros, son santos, es la justicia de Dios, es nuestra obligación. Pero ahora ya no estamos con esa presión, ¿me entiendes? En el antiguo pacto está esa presión, si me pillan, me matan. Porque tengo que ser por la ley lapidado ahora mismo por cometer este pecado. Piense que en la ley, y algo tan terrible cuando, no sé si recuerda cuando leímos eso, que si había un niño, un hijo de la familia, que maldecía el nombre de Dios bajo el antiguo pacto, ¿sabe lo que había que hacer con ese niño? Sus papás debían entregarlo para que lo lapiden delante de sus ojos y lo hagan un montón de piedras. ¿Me entiende? Entonces la ley, claro, en persona, no, estamos en la ley, así siguen, sí, pero estamos en la ley de la libertad, ¿me entiende? No del libertinaje, eso también hay que entender, porque no, entonces yo voy a caer y levantarme así como, no, como cualquier cosa, tampoco se trata de eso, con temor, porque es nuestra obligación delante de Dios. No piensen que no vienen consecuencias cuando uno peca delante del Señor, consecuencias vienen. Eso no debemos olvidar. No se pierde la salvación, pero sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Eso lo vivimos, ¿cierto?, con el mismo hermano Ángel, cuando a través del devocional nos mostraba el Salmo 51. Hay consecuencias a causa del pecado. Y antes que la hermana Joana lea 1 Corintios 9:21, ¿no le he dado ese texto, sí? ¿Sí? La hermana Josefina va a buscar el último texto, Santiago 2:8. Santiago 2:8. Santiago 2:8. Ahora sí, mi hermana Joana, por favor. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Entonces nosotros estamos sin ley, no estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿Cristo anuló la ley? No. Estamos en la ley de Cristo, a lo que Santiago llama la ley de la libertad. A aquella que servimos por amor a Cristo y porque es nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes, nacidos de nuevo, como aquellos que hemos recibido esa fe de parte de Dios, como un regalo para nuestra salvación, como un regalo, ¿cierto?, como medio para recibir esta salvación gratuita de Dios. Siguiente texto, hermana Josefina, por favor. Santiago 2:8. Y con este texto concluimos.
2:8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces, si nosotros cumplimos la ley, ¿qué pasa? Estamos haciendo bien. Porque estamos haciendo lo que nos corresponde. Y recuerde, como dijo Cristo también, aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles que solamente estamos haciendo lo que debemos hacer. Si para eso vivimos, para eso existimos, para reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos reflejar? A través de su maravillosa y santa ley, amando a las personas, no haciéndole daño al prójimo, sino amándolo como a nosotros mismos. Recuerde que el prójimo fue hecho a imagen de Dios. Si una persona daña al prójimo, en última instancia está dañando ¿a quién? Está ofendiendo a Dios. Por eso es importante entender esto. En conclusión, la ley de Dios obliga para siempre a todos, tanto a justificados como a los que no lo son, a que sea obedecida. Segundo, no solo debe ser obedecida como un contenido, sino como la autoridad del Dios soberano y creador. Tercero, Cristo en el Evangelio no cancela esta obligación. Y cuarto, la refuerza considerablemente esta obligación de obedecer con gratitud a nuestro Redentor, porque es nuestra responsabilidad servir a Dios siguiendo su maravillosa y santa ley, no para obtener una salvación, sino para hacer lo que debemos hacer, lo que es nuestra obligación, reflejar a Dios en nuestra manera de vivir. Oremos. Amado Padre, agradecemos a Dios que en tu amor y misericordia nos hayas permitido, Señor, estar junto a nuestros hermanos estudiando esta maravillosa confesión de fe. A través de las Escrituras hemos podido ir entendiendo lo que es agradable delante de ti, Señor. Y así hay tantos textos bíblicos de los cuales nosotros podemos aferrarnos, de los cuales nosotros podemos, Señor, ir entendiendo y comprendiendo, Señor, cuán maravillosa es tu ley. Permítanos seguir lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, la cual da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ayúdanos, Señor, a conducirnos como reconociendo que tú estás en todo lugar, Señor. Que no podemos huir de tu presencia y de que tenemos la obligación, Señor, aun cuando hemos sido justificados, de servirte como te agrada, Señor. Reconocemos cada uno de nuestros pecados, Padre mío, delante de ti. Recurrimos a tu amado Hijo Jesús. Recurrimos a Él, quien ha pagado en la cruz todas nuestras culpas y que nos ha dado una salvación gratuita, una salvación inmerecida por medio de tu Santo Hijo Jesús. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados en Cristo, que tengan una muy buena noche.